A Norma Piña su hora le ha llegado, pues ella a la corte ha renunciado, llevándose consigo a sus aliados, que ya mucho nos han robado. Las bolsas llenas se quieren llevar, por eso es que han decidido renunciar, pues a sus prestaciones no van a claudicar, aunque sea dinero obtenido de manera ilegal. Los ministros que renuncian se sienten omnipotentes, pues se irán de la corte, según ellos, forrados de billetes, que poco disfrutarán, ya que llegaron con nada y asimismo se irán. Los ministros querían ver millones de pensión, pero tal fue su impresión que un infarto fulminante les dio cuando vieron que no les llegó, solamente les llegó la que nos heredó López Obrador. Ministros renuncian y un exministro quiere dar un golpe de estado. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente, aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de miércoles 30 de octubre, y sí, así como ustedes lo están escuchando. Desde el día de ayer, varios ministros ya habían presentado sus intenciones de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La razón, no crean que porque están arrepentidos de lo malo que han hecho o porque ya no quieren trabajar. Bueno, eso puede ser que sí. La razón es que estos ministros no quieren sujetarse al proceso de selección de ministros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente saben que nadie votaría por ellos. Que aquellos que hoy apoyan a estos ministros son una muy pobre minoría que obviamente no les daría lugar a estos personajes para repetir en la Suprema Corte. Ayer, el ministro Ortiz, el que se fue a quejar en Harvard de que esta nueva forma de poder judicial que se implementa en la Constitución, fue el primero en presentar esta carta, una carta que parece más una tragicomedia. Sin embargo, el día de hoy, 7 ministros más han seguido su ejemplo. Entre ellos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, pero también Pardo Rebolledo, pero también Luis María Aguilar, que por cierto, a Luis María Aguilar se le olvida que en un mes, vámonos, a freír espárragos. Él ni siquiera debería de haber presentado renuncia, porque él ya en un mes deja de ser ministro. Y mientras tanto, un exministro, que ya no tiene vela en el entierro, revela las verdaderas intenciones de la Corte, de estos amparos antirreforma al Poder Judicial, y la verdadera intención es un golpe de Estado en contra de la presidenta. Vamos a ver más a detalle estas situaciones. Primero, Gerardo Fernández Noroña, pues hace oficial esta solicitud de renuncia de los ministros. Chequemos. Aquí están. La renuncia de algunos ministros. Aquí están las 8 renuncias. Ya. Les voy a decir quiénes. A ver. Luis María Aguilar Morales, no fue por ejemplo diputado, por cierto, que es singular. Jorge María Pardo Rebolledo. Javier Lainez Potisek. Que si no me pongo sus lentes. Bueno, vamos a entregar. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, que le agradezco la gentileza de sí. Puso mi nombre, les voy a decir, escriban mi nombre, José Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y también lo hizo el ministro Ana Margarita Ríos Farjat, y también lo hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. ¿Las va a dar a conocer las ministras? Dos de ellos las han hecho públicas desde ayer, que yo comentaba, pues acá no ha llegado nada, acá hace la hora, a las 11:05. A las 11:05 de la mañana nos llegaron las 8 declinaciones y renuncias, porque son dos cosas diferentes. La declinación es su decisión de no participar en el proceso electoral. Los 8 han determinado no participar en el proceso electoral.
hay uno que yo entendería que es una declinación, que es el caso de González Alcántara Carvajal. Más bien su documento es una reflexión política, me parece interesante. Y está también me llamó mucho la atención la ministra Ríos Farjat, que renuncia a sus saberes. Ella es la única. De los 8 es la única que renuncia a los sabores. Lo puso explícitamente, es la única. Entonces, no hemos decidido si hacerlos públicos. Dos de ellos la decidieron hacer pública. Son documentos de interés público, ciertamente, pero por lo pronto les informo que recibimos las 8. Ahora que procede, pues que el Senado vaya a discutir si hace efectiva la renuncia o no. Que el pueblo pediría que no, pero ya hemos visto cómo les gusta muchas veces hablar mucho de política. Entonces, tal parece que van a decir que sí. No lo sabemos. El chiste es que, pues, estos señores se quieren ir con la maleta bien llena. Y bueno, como les comentaba, por ejemplo, el ministro Aguilar nos demuestra que, pues, el derecho no es lo suyo, ya que él no puede declinar a un derecho que no tiene. Así lo señala Hamlet Almaguer. Su periodo vence en noviembre de este año y la jornada electoral es hasta junio. Es decir, pues ni siquiera llega la jornada electoral. Pero también, queridos amigos y amigas, hoy este otro exministro, José Ramón Josío, pues habla sobre un golpe de Estado, que esa es la verdadera intención de los amparos. Vamos a escuchar a este pelón, aliado de Claudio X González, el exministro más conservador. Podrían responder, que ya lo han anunciado también, abriendo un juicio político. Como recordamos, en el juicio político la Cámara de Diputados se constituye en órgano de acusación, la Cámara de Senadores en órgano de sentencia, y lo que se produce es la destitución de estas personas y su inhabilitación. Entonces, realmente lo que estamos viendo es una escalada. Cada una de las dos partes está, déjeme decirlo así, doblando sus apuestas, lo cual es peligrosísimo. Se está empezando a utilizar un lenguaje bélico, vamos a destruirlos, vamos a ganarles. Ayer una metáfora de algún senador que ellos eran un tráiler y que la Suprema Corte era un Volkswagen. Es decir, creo que es muy peligroso que ambas partes estén pensando que en sacar la reforma o en detener la reforma constituye un triunfo, porque me parece que estamos jugando esto que se denomina juegos de suma cero, donde el vencedor piensa que se va a llevar todo, el derrotado nada, y los que estamos en medio somos todos los ciudadanos. Fíjese, allá Sí, quisiera sí. ir, ministro, porque hemos escuchado los ciudadanos mucho decir crisis constitucional. Bueno, en la práctica, ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué va a pasar, digamos, el miércoles que la Suprema Corte falle, los poderes no acaten? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es en los hechos una crisis constitucional? Mire, es, digamos, un desencuentro tan grande entre los poderes de un Estado en donde no existe un mecanismo de resolución de ese conflicto. Yo así lo definiría. Porque si las dos partes se ponen en sus cuatro, unos consideran que no tienen por qué acatar una reforma, sobre todo del lado del Congreso, no haya un mecanismo jurídico, porque ya se agotó el mecanismo jurídico, que es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, en este sentido. Entonces, es un punto en donde no hay nadie, déjeme que lo diga así, que dirima el conflicto que se está generando entre los dos poderes. Desde mi punto de vista, y en razón, nosotros no hacemos caso de eso. Lo voy a poner en un sentido metafórico, habría dos constituciones. La constitución que los diputados senadores consideran que está vigente porque fue publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre, y la constitución que los ministros considerarían, y las ministras, que está vigente porque es la que resultó de la sentencia. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera
esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. En este caso, ¿el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y, sí. qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar por un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante el juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Sí. Terrible. Del otro lado, voy a decirlo así, ¿qué solución? No es que esté bien o mal, simplemente la que tiene, pues seguramente los diputados senadores. Ahí está. Eso es lo que quiere el exministro. Juicio político. ¿Qué dijeron? ¿Ya la fregamos? Pues no. Tienen que enfrentar al tigre y es bravo ese tigre. Hasta aquí, mis queridos amigos. ¿Qué opinan de este tema? Por cierto, al ratito les traeremos un video muy interesante de las tradiciones de Campeche en Día de Muertos. Mientras tanto, yo me despido como siempre, recordándoles que si les gustó este video, nos dejen sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se va a poner bueno. ¿A qué va?